El sol de la tarde caía como plomo derretido sobre las calles polvorientas de San Jacinto del Valle, y en la cantina, el coyote dorado, las carcajadas resonaban como cuchillos contra el adobe. María Guadalupe Castañeda, Lupita, para quienes se molestaban en dirigirse a ella, permanecía inmóvil junto a la barra, sosteniendo en sus manos temblorosas los papeles que acababa de recibir del notario. Sus botas gastadas, heredadas de su difunto padre, contrastaban dolorosamente con los zapatos de cuero italiano de don Rodrigo Mendoza, el hombre más poderoso del pueblo, quien se reía a carcajadas mientras señalaba los documentos. «Miren nada más lo que nos dejó el loco de Abundio Castañeda», exclamó don Rodrigo, su voz áspera cortando el aire cargado de humo y tequila. 100 hectáreas de puro desierto, ni los escorpiones quieren vivir ahí. Los demás hombres en la cantina, ganaderos prósperos, comerciantes y políticos locales, estallaron en risotadas que hicieron que Lupita sintiera como si cada una fuera una bofetada. «El castigo de los Castañeda», gritó alguien desde el fondo, y la frase se convirtió en un coro cruel que la siguió hasta la calle. Lupita caminó por las calles de San Jacinto del Valle con los ojos fijos en el suelo, sintiendo las miradas burlonas de los vecinos que se asomaban por las ventanas. El pueblo, enclavado en el corazón del desierto de Sonora, había sido próspero una vez, cuando las minas de plata de los alrededores alimentaban los sueños de fortuna de media región. Ahora, solo quedaban las familias que habían logrado adaptarse al comercio de ganado y la agricultura de subsistencia, dominadas por un puñado de hombres poderosos que controlaban tanto la tierra como las oportunidades. La herencia de su abuelo Abundio consistía en un terreno que había sido considerado maldito durante generaciones. Ubicado a 30 kilómetros del pueblo, en una zona donde solo crecían nopales retorcidos y donde el agua era un rumor lejano, la propiedad había sido el refugio del viejo ermitaño durante los últimos 20 años de su vida. Abundio Castañeda había sido un hombre extraño, dado a largas caminatas por el desierto y a conversaciones en voz baja con visitantes que llegaban de noche y se marchaban antes del amanecer. Los habitantes de San Jacinto del Valle lo habían considerado un loco inofensivo, alguien que vivía de recuerdos y de la escasa pensión que le llegaba de la capital. Pero Lupita recordaba a su abuelo de manera diferente. Durante su infancia, cuando sus padres trabajaban en los campos de los Mendoza, había pasado largas tardes escuchando las historias que Abundio le contaba bajo la sombra de un mezquite centenario. Le hablaba de los tiempos antiguos, cuando los Castañeda habían sido una familia respetada, cuando su bisabuelo, Epitacio Castañeda, había sido el capataz más confiable de las minas de plata de la región. Le contaba sobre mapas secretos, sobre tesoros escondidos y sobre promesas que había hecho de proteger algo muy valioso hasta que llegara el momento adecuado. Ahora, a los 25 años, Lupita se enfrentaba a una realidad muy diferente. Huérfana desde los 18, había sobrevivido trabajando como jornalera en los ranchos de la región, ahorrando cada peso para mantener la pequeña casa de adobe que había heredado de sus padres en las afueras del pueblo. Su vida había sido una sucesión de trabajos duros, de noches solitarias y de sueños aplazados. Los hombres del pueblo la consideraban demasiado independiente, demasiado orgullosa para su condición, y las mujeres la veían con una mezcla de lástima y desconfianza. La mañana siguiente, Lupita decidió visitar la herencia por primera vez. Montó su vieja yegua, Esperanza, y se dirigió hacia el este, siguiendo el sendero polvoriento que se perdía entre los cerros. El paisaje era desolador, tierra agrietada por la sequía, cactus gigantes que se alzaban como centinelas silenciosos y un silencio tan profundo que parecía tener peso propio. Cuando finalmente llegó a los límites de la propiedad, marcados por una cerca de alambre de púas medio caída, comprendió por qué todos se burlaban. La cabaña de su abuelo era una estructura de adobe y madera que parecía a punto de desplomarse. Las ventanas estaban tapadas con tablones, la puerta colgaba de una sola bisagra y el techo de lámina se había convertido en un colador por el que se filtraban haces de luz dorada. A su alrededor,
La tierra se extendía en todas direcciones como una cicatriz en la piel del mundo, interrumpida solo por nopales espinosos y arbustos resecos. Pero cuando Lupita desmontó y caminó hacia la cabaña, algo en el aire cambió. Era como si el desierto la estuviera observando, esperando. Sus pasos resonaron sobre la tierra compacta mientras se acercaba a la puerta. Al empujarla, las bisagras protestaron con un gemido metálico que se perdió en la inmensidad del paisaje. El interior de la cabaña era sorprendentemente ordenado. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas que parecían fantasmas en la penumbra. Y sobre una mesa de madera, Lupita encontró algo que la hizo contener la respiración. Un medallón de plata, pesado y antiguo, con grabados intrincados que representaban un águila posada sobre un nopal. El medallón estaba acompañado de una carta escrita con la letra temblorosa de su abuelo. «Lupita mía», decía la carta, «si estás leyendo esto significa que ya no estoy contigo. Perdóname por los secretos que guardé, pero era necesario esperar hasta que fueras lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viene. Este medallón perteneció a tu bisabuelo Epitacio, y dentro de él encontrarás la primera pista de un legado que nuestra familia ha protegido durante más de 100 años. La tierra que heredas no es lo que parece. Bajo estos cactus y esta tierra seca descansa la riqueza que los Mendoza han buscado durante generaciones. Pero ten cuidado, nieta mía. Hay quienes matarían por lo que ahora es tuyo». Con manos temblorosas, Lupita examinó el medallón. Al presionar una pequeña protuberancia en el borde, se abrió como un reloj de bolsillo, revelando un compartimento secreto que contenía un pequeño mapa dibujado en papel amarillento. El mapa mostraba la propiedad de su abuelo, pero con detalles que no había visto antes. Túneles subterráneos, cámaras secretas, y en el centro, marcado con una X, algo identificado como la Veta de Santa Bárbara. Durante los días siguientes, Lupita comenzó a investigar. Visitó la Biblioteca Municipal de San Jacinto del Valle, un pequeño edificio de adobe administrado por don Evaristo Hernández, un hombre mayor de 60 años, delgado y de mirada penetrante, que había sido maestro de escuela durante 40 años antes de convertirse en el guardián de los pocos libros y documentos históricos del pueblo. Don Evaristo la recibió con amabilidad, aunque Lupita notó que sus ojos se iluminaron con una curiosidad especial cuando ella mencionó que estaba investigando la historia de la familia Castañeda. Mientras revisaban viejos periódicos y documentos municipales, el bibliotecario comenzó a revelar detalles que Lupita nunca había escuchado. «Tu bisabuelo Epitacio no era solo un capataz», le dijo don Evaristo en voz baja, mirando hacia la puerta para asegurarse de que nadie los escuchara. «Era el hombre de confianza de don Fortunato Aguirre, el dueño de las minas más productivas de la región. Cuando las minas cerraron en 1910, oficialmente por el agotamiento de las vetas, Epitacio desapareció por un tiempo. Algunos dijeron que había huido con parte del oro y la plata, pero otros sabían la verdad». «¿Qué verdad?», preguntó Lupita, sintiendo que el corazón le latía más rápido. Don Evaristo se acercó más, y Lupita pudo oler el aroma a papel viejo y tinta que siempre lo acompañaba. «Las minas no se agotaron, Lupita. Fueron cerradas porque don Fortunato descubrió que la familia Mendoza, los antepasados del actual don Rodrigo, estaban robando plata directamente de las vetas. Cuando Epitacio lo denunció, los Mendoza lo acusaron de ser él el ladrón. Para proteger a su familia y las evidencias del robo, Epitacio selló la mina más rica y escondió los documentos que probaban la inocencia de los Aguirre y la culpabilidad de los Mendoza». Las palabras de don Evaristo resonaron en la mente de Lupita como campanas de iglesia. Comenzó a comprender que la herencia inútil de su abuelo podría ser mucho más valiosa de lo que había imaginado, pero también se dio cuenta de que estaba entrando en territorio peligroso. Esa misma tarde, cuando regresaba a su casa, Lupita notó que un camioneta negra la había seguido desde la biblioteca. El vehículo mantuvo una distancia prudente, pero ella pudo ver que había 2 hombres en el interior. Su instinto le dijo que no fuera directamente a casa.
Así que dio varias vueltas por el pueblo antes de estacionar frente a la tienda de don Aurelio Vázquez, donde había suficientes testigos para desalentar cualquier confrontación. Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimientos emocionantes y una creciente sensación de peligro. Lupita comenzó a visitar la propiedad de su abuelo durante las primeras horas de la mañana, cuando las sombras eran largas y las posibilidades de ser vista eran menores. Utilizando el mapa del medallón como guía, comenzó a explorar la tierra de manera sistemática. Fue durante una de estas exploraciones matutinas que hizo el descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Siguiendo las indicaciones del mapa, llegó a una formación rocosa que parecía natural, pero que al examinarla más de cerca, mostraba signos de haber sido modificada por manos humanas. Detrás de una cortina de nopales, especialmente densos, encontró la entrada a lo que parecía ser un túnel antiguo. El túnel estaba parcialmente colapsado, pero lo suficientemente abierto como para permitir el paso de una persona. Armada con una linterna que había comprado en secreto, Lupita se adentró en la oscuridad. El aire era fresco y húmedo, muy diferente al calor seco del desierto exterior. Las paredes mostraban marcas de herramientas y después de caminar unos 50 metros, llegó a una cámara natural que la dejó sin aliento. Las paredes de la cámara brillaban con vetas de plata pura que se extendían en todas direcciones como ríos congelados de luz. Era la veta de Santa Bárbara, la mina que había hecho rica a la región durante el siglo XIX y que supuestamente se había agotado. Pero aquí estaba, intacta, protegida por la astucia de su bisabuelo durante más de un siglo. En un rincón de la cámara, protegidos por una caja de metal, Lupita encontró los documentos que don Evaristo había mencionado, contratos, recibos y lo más importante, un libro de contabilidad escrito de puño y letra de Epitacio Castañeda que detallaba exactamente cuánta plata habían robado los antepasados de los Mendoza y cómo habían falsificado los registros oficiales para encubrir sus crímenes. Pero el descubrimiento más impactante fue una evaluación geológica realizada en secreto por ingenieros de la capital en Mirde. Según el documento, la veta de Santa Bárbara contenía reservas de plata estimadas en más de 120 millones de dólares al valor actual. Lupita se encontraba sentada sobre una fortuna que podría cambiar no solo su vida, sino la vida de toda la región. Sin embargo, mientras regresaba a la superficie, Lupita se dio cuenta de que no estaba sola. 3 hombres la esperaban junto a la entrada del túnel. Y su corazón se detuvo cuando reconoció a don Rodrigo Mendoza, acompañado de 2 de sus empleados más intimidantes. «Vaya, vaya», dijo don Rodrigo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La pequeña Lupita ha estado muy ocupada explorando su herencia inútil. Su voz tenía un tono amenazante que hizo que Lupita sintiera un escalofrío que no tenía nada que ver con la frescura del túnel. «Esta es mi propiedad, don Rodrigo», respondió Lupita, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que sentía. «Ah, pero las cosas pueden cambiar muy rápidamente, niña», replicó Mendoza, acercándose un paso. «Tengo una oferta muy generosa para ti. 50,000 pesos por toda esta tierra inútil. Es más dinero del que verás en toda tu vida». Lupita sabía que 50,000 pesos eran una fracción insignificante del valor real de la propiedad. Pero también sabía que don Rodrigo no era un hombre que aceptara un no fácilmente. «Necesito tiempo para pensarlo», respondió, tratando de ganar tiempo. «El tiempo es un lujo que no tienes», dijo Mendoza, haciendo una seña a sus hombres. «Verás, pequeña, hay ciertas irregularidades en los documentos de propiedad de tu abuelo. Sería una lástima que tuvieras que enfrentar problemas legales, además de tus actuales dificultades económicas». Era una amenaza apenas velada, pero Lupita comprendió el mensaje perfectamente. Durante los días siguientes, la presión sobre ella se intensificó. Desconocidos comenzaron a hacer preguntas sobre ella en el pueblo,
Su casa fue registrada mientras ella trabajaba en los campos y recibió llamadas telefónicas anónimas en las que voces distorsionadas le sugerían que aceptara la oferta de Mendoza antes de que fuera demasiado tarde. Fue durante esta época de incertidumbre que don Evaristo se convirtió en algo más que un bibliotecario servicial. Una tarde, cuando Lupita llegó a la biblioteca visiblemente shaken después de encontrar a dos hombres revisando su propiedad, don Evaristo cerró la biblioteca más temprano de lo usual y la invitó a su oficina privada. «Lupita», le dijo con una seriedad que no había mostrado antes, «creo que es hora de que sepas quién soy realmente». Se dirigió a un archivero y sacó una credencial que hizo que los ojos de Lupita se abrieran de par en par. Don Evaristo Hernández no era simplemente un bibliotecario jubilado. Era un agente retirado de la Procuraduría General de la República, especializado en crímenes financieros y corrupción política. Llegué a San Jacinto del Valle hace 15 años siguiendo una investigación sobre lavado de dinero que involucraba a la familia Mendoza, explicó. Aunque oficialmente me retiré, nunca dejé de observar. Cuando comenzaste a investigar a tu familia, supe que finalmente había llegado el momento que había estado esperando. Don Evaristo reveló que había estado recopilando evidencias contra los Mendoza durante años, pero siempre le había faltado la pieza central, las pruebas originales del robo de plata que había cometido la familia a principios del siglo XX. Sin esas pruebas, no podía demostrar que la fortuna actual de los Mendoza se había construido sobre un crimen original, lo que invalidaría muchas de sus propiedades y contratos actuales. Los documentos que encontraste no solo prueban el robo original, explicó don Evaristo, sino que establecen tu derecho legal indiscutible sobre la mina, pero también te convierten en el objetivo principal de personas muy peligrosas. Durante los días siguientes, don Evaristo y Lupita trabajaron juntos para digitalizar y proteger todos los documentos históricos. Crearon copias múltiples que fueron enviadas a contactos de confianza de don Evaristo en la capital, mientras que los originales fueron guardados en una caja de seguridad en el banco más importante de Hermosillo. Pero los Mendoza no permanecieron inactivos. Una noche, mientras Lupita regresaba de visitar a don Evaristo, 3 hombres enmascarados la interceptaron en el camino que llevaba a su casa. No dijeron una palabra. Simplemente la rodearon y comenzaron a acercarse. Lupita corrió hacia su yegua, pero uno de los hombres era más rápido. Cuando estaba a punto de alcanzarla, una luz brillante los iluminó a todos, y la voz autoritaria de don Evaristo resonó en la oscuridad. «Policía Federal, todos al suelo». Los atacantes huyeron inmediatamente, pero el mensaje estaba claro. Ya no se trataba de ofertas de compra o amenazas veladas. Los Mendoza estaban dispuestos a usar la violencia directa. La situación llegó a su punto culminante durante la Feria de San Jacinto del Valle, la celebración anual del pueblo que atraía a visitantes de toda la región. Don Rodrigo Mendoza había organizado una reunión pública en la plaza principal, supuestamente para discutir el desarrollo económico de la región, pero Lupita y don Evaristo sabían que era una trampa. Durante la reunión, don Rodrigo anunció sus planes para crear un parque industrial en las tierras que rodeaban la propiedad de Lupita. Presentó mapas y planos que mostraban cómo la tierra improductiva sería transformada en una fuente de empleos para la región. La audiencia, compuesta principalmente por familias que luchaban económicamente, aplaudió la propuesta con entusiasmo. Por supuesto, continuó Mendoza, para que este proyecto sea viable, necesitamos la cooperación de todos los propietarios de la zona. Hay una pequeña propiedad que ha sido problemática, pero estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo mutuamente beneficioso. Cuando todas las miradas se dirigieron hacia Lupita, ella sintió el peso de la decisión que había estado evitando. Podía vender la propiedad, tomar el dinero y vivir una vida cómoda pero ordinaria. O podía enfrentar a los hombres más poderosos de la región y luchar por algo mucho más grande que ella misma. Se puso de pie lentamente, sintiendo cómo el medallón de su bisabuelo le daba peso a sus pasos. La plaza se quedó en silencio mientras ella caminaba hacia el frente, donde don Rodrigo la esperaba con una sonrisa condescendiente. «Don Rodrigo»,
dijo Lupita con una voz que sorprendió por su firmeza. Antes de que discutamos cualquier venta, creo que la gente de San Jacinto del Valle tiene derecho a conocer la verdadera historia de esa tierra. Lo que siguió fue una revelación que cambió para siempre la percepción que el pueblo tenía de su historia y de las familias que lo habían controlado durante generaciones. Con don Evaristo proporcionando confirmación oficial, Lupita reveló los documentos que probaban no solo la existencia de la mina de plata, sino también el robo sistemático que había cometido la familia Mendoza durante más de un siglo. La reacción de la multitud fue inmediata y dramática. Las familias que habían trabajado para los Mendoza durante generaciones, aceptando salarios de subsistencia mientras creían que la región era naturalmente pobre, se dieron cuenta de que habían sido engañadas deliberadamente. La riqueza había estado ahí todo el tiempo, pero había sido robada y ocultada por aquellos en quienes habían confiado. Don Rodrigo trató de desacreditar las acusaciones, pero la evidencia era abrumadora. Cuando intentó abandonar la plaza con sus hombres, se encontró rodeado por agentes federales que don Evaristo había contactado días antes. En una operación coordinada, no solo arrestaron a don Rodrigo Mendoza, sino también a varios funcionarios municipales y empresarios que habían participado en décadas de corrupción y encubrimiento. La transformación de San Jacinto del Valle no fue inmediata, pero fue profunda y duradera. Con el asesoramiento de expertos en desarrollo sustentable contactados por don Evaristo, Lupita desarrolló un plan para explotar la mina de plata de manera responsable, creando empleos bien remunerados para las familias del pueblo, mientras protegía el medio ambiente del desierto. La mina de Santa Bárbara se convirtió en un modelo de minería sustentable, utilizando tecnologías modernas que minimizaban el impacto ambiental, mientras maximizaban los beneficios para la comunidad local. Lupita estableció un fideicomiso que garantizaba que una porción significativa de las ganancias se destinara a mejorar la educación, la salud y la infraestructura del pueblo. 6 meses después de aquella noche en la plaza, Lupita se encontraba de pie en el mismo lugar donde su abuelo había vivido como un ermitaño aparentemente loco. Pero ahora, la cabaña había sido restaurada y convertida en un museo que contaba la historia real de la región. A su alrededor, el desierto seguía siendo el mismo, pero ya no parecía desolado. Las nuevas instalaciones de la mina se integraban armoniosamente con el paisaje, y los caminos que antes eran senderos polvorientos, ahora conectaban el pueblo con oportunidades que habían estado ocultas durante más de un siglo. Don Evaristo, que había decidido salir oficialmente de su retiro para supervisar la investigación federal que se extendió a otras regiones de Sonora, se acercó a Lupita mientras ella contemplaba el atardecer. «Tu abuelo estaría orgulloso», le dijo, observando cómo los primeros trabajadores de la mina regresaban a sus hogares después de un día de trabajo bien remunerado. Lupita tocó el medallón que ahora llevaba siempre con ella, sintiendo el peso de la historia que representaba y la responsabilidad del futuro que había ayudado a crear. «Creo que siempre supo que este día llegaría», respondió. «Solo necesitaba a alguien lo suficientemente valiente para hacer lo correcto». El pueblo de San Jacinto del Valle se había transformado de una comunidad olvidada en el desierto a un ejemplo de justicia social y desarrollo sustentable. Las familias que habían vivido en la pobreza durante generaciones ahora tenían acceso a empleos dignos, educación de calidad y atención médica. Los jóvenes que antes emigraban a las ciudades en busca de oportunidades ahora podían construir sus futuros en su tierra natal. Pero quizás el cambio más importante fue en la percepción que la comunidad tenía de sí misma. Ya no se veían como víctimas de la geografía o de las circunstancias, sino como herederos de una historia rica y compleja que incluía tanto injusticias como triunfos. Habían aprendido que la verdad, por dolorosa que pudiera ser, siempre era preferible a la mentira cómoda. La historia de Lupita Castañeda se convirtió en una leyenda que se extendió mucho más allá de las fronteras de Sonora. Periodistas, académicos y activistas
Llegaron a San Jacinto del Valle para estudiar lo que se conoció como el modelo Castañeda de desarrollo comunitario basado en la justicia histórica y la participación ciudadana. Pero para Lupita, el reconocimiento externo era menos importante que la transformación que veía cada día en los rostros de sus vecinos. Niños que ahora podían soñar con futuros que antes eran impensables, adultos que habían recuperado el orgullo en su trabajo y su comunidad, ancianos que habían vivido lo suficiente para ver que la justicia, aunque tardía, finalmente podía llegar. Una tarde, mientras revisaba los planes para la construcción de una nueva escuela técnica que permitiría a los jóvenes especializarse en minería sustentable y gestión ambiental, Lupita recibió una carta que la hizo sonreír. Era de una joven de un pueblo vecino, que había escuchado su historia y que había comenzado a investigar irregularidades en la distribución de tierras en su propia comunidad. Su ejemplo me ha enseñado que una persona ordinaria puede lograr cosas extraordinarias cuando está dispuesta a luchar por la verdad, decía la carta. Gracias por mostrarme que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. Mientras el sol se ponía sobre el desierto de Sonora, pintando el cielo con tonos de oro y púrpura que rivalizaban con el brillo de la plata que ha permanecido oculta durante tanto tiempo, Lupita reflexionó sobre el viaje que la había llevado desde ser la burla del pueblo hasta convertirse en un símbolo de esperanza y transformación. El medallón de su bisabuelo no era solo una reliquia del pasado, era un recordatorio de que cada generación tiene la responsabilidad de proteger y revelar la verdad para las generaciones futuras. La herencia que había recibido no era solo tierra y minerales, sino el legado de una familia que había elegido la justicia sobre la conveniencia, la verdad sobre la comodidad. San Jacinto del Valle había aprendido que la verdadera riqueza de una comunidad no se mide solo en recursos naturales o oportunidades económicas, sino en la fortaleza de sus valores, la integridad de sus líderes y la disposición de sus ciudadanos a enfrentar las injusticias del pasado para construir un futuro mejor. La transformación continuaba cada día, no solo en las estructuras físicas del pueblo, sino en la mentalidad de sus habitantes. Habían descubierto que tenían el poder de cambiar su destino, de escribir su propia historia, de convertir la herencia de generaciones pasadas en la semilla de un futuro próspero y justo. Y en el centro de esta transformación estaba Lupita Castañeda, la joven que había sido ridiculizada por heredar tierra inútil y que había demostrado que no existe tal cosa como una herencia sin valor cuando se tiene el coraje de descubrir la verdad que contiene. La historia de Lupita nos recuerda que cada uno de nosotros lleva dentro el potencial para cambiar no solo nuestras propias vidas, sino las vidas de aquellos que nos rodean. Nos enseña que la justicia puede tardar generaciones en llegar, pero que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Nos muestra que las personas ordinarias pueden lograr cosas extraordinarias cuando están dispuestas a enfrentar la verdad, sin importar lo incómoda que pueda ser. En un mundo donde a menudo nos sentimos pequeños e insignificantes frente a fuerzas más grandes que nosotros, la historia de Lupita Castañeda es un recordatorio poderoso de que el coraje individual puede generar cambios transformadores. Nos invita a examinar nuestras propias vidas, nuestras propias comunidades, nuestras propias herencias familiares, en busca de las verdades que podrían estar esperando ser descubiertas. Si esta historia te ha inspirado, si has sentido una conexión con el viaje de Lupita desde la humillación hasta el triunfo, desde la soledad hasta la comunidad, desde el miedo hasta el coraje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí encontrarás más historias de personas ordinarias que han logrado cosas extraordinarias, de comunidades que se han transformado a través de la valentía de individuos decididos, de herencias familiares que han revelado secretos capaces de cambiar vidas enteras. Cada historia que compartimos es una invitación a descubrir el potencial extraordinario que reside en cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado para ser revelado. Suscríbete ahora y únete a una comunidad de personas que creen en el poder transformador de la verdad, la justicia y el coraje individual para crear un mundo mejor para todos.